Buenas, ya estamos acá y vamos a empezar a hablar de una de las marcas Premium from Spain. Una de las marcas que son Premium de España y habría que hablar de ella porque me parece que es excelente en cuanto al diseño, la calidad y, como no, el glamour que te puede dar. Les voy a decir lo que un hombre puede ver cuando ve un bolso en una mujer, porque lo de siempre, las mujeres les encanta tener bolsos, o bien porque les queda muy bien, pensás, me encanta porque mira qué lindo me queda a mí, no sé qué, no sé cuánto, pero después hay una parte que el ego hace que estés pensando qué pensará la otra persona, qué dirá la otra persona, bueno, en este caso, qué pensará un hombre de los bolsos de ustedes. Les voy a decir ya de entrada, el hombre no piensa, uy, mira qué bolso más caro lleva esta chica, me encantó, o una cosa parecida. Yo creo que no, creo que todo lo contrario, no piensan en esas cosas. Pensá directamente en el paquete, en el conjunto, qué lleva puesto y ya está. Así que, si vas a buscarlo por la calidad que te va a dar la marca, me parece estupendo. Si lo vas a buscar por lo premium que es, me parece estupendo. Ahora, si vas a pagar lo que cuestan estos bolsos, estás loca, así te lo digo. Vamos a verlas, a ver qué les parece. Bueno, empiezo por acá, me parece, porque creo que es una de las cosas que tenemos que ver, ya que viene el verano, ¿sí? Y son la sección de bolsos de Basket. Los bolsos estos son súper para el verano, te vas a la playita, evidentemente te puedes ir a la playa, a la arena, tirarte con este precioso bolsito, lo pones en la arena y decís, mirá qué lindo bolso tengo, chicas, miren qué lindo bolso tengo, chicos, miren qué lindo bolso tengo. El único problemita es que cuando lo pones en la arena y decís, ¿cuánto cuesta este bolso? Ok, 320 euritos. Bueno, pues si tienes 320 euritos para ponerlo en la arena, me parece estupendo. Genial, cómpratelo. Pero ten cuidado, yo lo cuidaría mucho. Yo me lo llevaría a dar una vuelta, a tomarme algo, a comer algo, y después, ¿sabes? Cuando llego a casa, lo pulo, lo limpio y lo guardo, porque son carísimos. Pero vamos a ver qué tal están. Bueno, a mí, yo les digo, para mí, a mi nivel de gusto, la combinación de cuero y arpillera o telas crudas me parecen genial. ¿Listo? Me parece estupendo. Ahora, cuando le metes estas cositas, esto sí que es horrible. Vamos a hablar de las cosas que realmente me parecen horribles, ¿sí? Mirá lo que es esto. ¿Qué es esto? ¿Me estás jodiendo? ¿Qué tiene un diamante ahí? Un diamante, que eso es evidentemente un plastiquito. ¿Qué cuesta este bolso? ¿600 pavos? ¿600 euros? Esto es una locura. Esto sí, si te lo pones, por ejemplo, un hombre puede pensar, la puta que vino del mercadito y se compró esto. De verdad te lo digo porque queda horrible. Pero siguiendo por acá, yo les voy a decir lo que para mí es lo más lindo. Esto me gusta. Esto me gusta. No me gusta mucho en ninguna marca que aparezca el logotipo en grande, pero en este caso, como está solamente estampado, mejor dicho, está bajo relieve, me parece que está bueno. Creo que queda bastante elegante y un punto bastante correcto. No me parece mal. El precio tampoco me parece exagerado. 390. Bueno, tengamos en cuenta, y creo que ya lo saben, estos bolsos se hacen añicos rápido. Son bastante delicados. Así que 390 euros, casi 400 euros por un bolso como este, lo pensaría, ¿ok? Pero vamos a seguir a ver qué más tenemos en esta sección, ¿sí? Bueno, estas combinaciones son, la verdad, que horribles. Esta y esta de aquí, estas dos, que estoy comentando acá abajo, me parecen bastante feas. Esto es de playa, ya se los digo. Esto es de playa. Está bueno. A mí me parece que está bueno, ¿sí? El precio no, como ya les comenté, pero está bueno, ¿sí? Quitando esta sección, esta que estamos viendo ahora de Basket, vamos a irnos a la siguiente a ver qué les parece. La siguiente se llama Flamenco. Flamenco, no sé si para la gente que está en España, creo que lo va a entender perfectamente, no hay nada que explicar, ¿sí? Para la gente que está fuera de España, flamenco es la cultura relacionada directamente con España, ¿sí? No veo que haya algo muy relacionado a flamenco en esto. Me parece que lo único que está relacionado es el nombre. Después nada más. A mi gusto, este del centro me parece
que está bueno, ¿sí? ¿Cuánto? 1.400 euros. Más o menos bueno. Este de aquí verde también está bueno, 1.400, y parece que todo se mantiene. Esto ya está en mi onda, ¿ves? En mi onda. Está más en el gusto que me gusta a mí. Una cosa de 1.900 euros me parece, vuelvo a decir, carísimo, pero son colores que por lo menos se aproximan un poquito más a una persona joven, no tan mayor, ¿sí? Y después tenés estos que son planos y básicos. Para mí me da la sensación muy de plástico de estos bolsos. No es lo que es un Loewe con todas sus características. Ya más adelante vamos a ver un Loewe con todas. Vamos a pasar a los Miss Bags. Bueno, es un bolso mucho más clásico, se nota, pero oye, mira que esto no está mal. Esta idea no está mal. Mira, a mí, vuelvo a decir, a mí me encanta el diseño. Y esta parte, me parece que está muy buena. El asa que se abre en el momento que la sujetas se convierte en asa, y cuando la sueltas se retorna a la posición principal, que sería a la de un bolso. Acá lo podemos ver abierto. Eso me parece, la verdad, bastante curioso, ¿sí? Desde mi punto de vista, yo lo doy el aprobado. Me gusta, y hay diferentes colores, además. 1.500 euros. Si estás viendo este vídeo es porque tenés el dinero o tenés la idea de poder comprarte uno. Bueno, 1.500 euros es prácticamente un salario entero de una persona en España. Así que, pensátelo. ¿Ok? Pensátelo. Siguiente colección. Barcelona. Vamos a ver si tiene realmente algo que ver con Barcelona estos bolsos. Voy a hacer un check rápido y les digo. Ok, no tiene nada que ver con Barcelona. Realmente no sé dónde sacaron la idea de Barcelona. Estos me parecen bolsos bastante vintage. No tienen esa onda de Loewe que es clásico moderno. Me parece vintage. No sé si lo ven o lo perciben igual. Pero vamos, esa es una idea mía, ¿sí? Que están buenos, a mi entender, a medias, ¿sí? El cierre está bastante interesante. No me parece genial, pero está bastante interesante. Evidentemente no vamos a hablar de las pieles, se sobreentiende que son de altísima calidad. No vamos a hablar si el material interior está bien forrado, no está bien forrado, si su calidad en cuanto a las hebillas son buenas o no, porque realmente es hablar de tontería cuando estamos viendo un bolso de 2.000 euros. Creo que ya está claro que tenés garantizado la calidad del producto. Si realmente ves que este producto te lo compras y te sale mal, ¿qué vas a hacer? Vas y lo devolves, evidentemente. No tenés ningún problema. Es un segundo, haces así, lo devolves y le decís, escúchame, 2.500 euritos por este bolso. ¿Me lo voy a quedar así? No. Devuelve el dinero. Y salí pitando de ahí, andate una marca que realmente te asegure que te da un producto bueno. Ahora, lo seguro que te van a hacer es te lo van a cambiar. Está claro, ¿no? No van a perder un cliente. Eso es lo que yo considero, ¿sí? Bueno, ahí vemos que están entre 2.150 euros y 2.300 euros, ¿sí? Aproximadamente, sí. Sí, más o menos. Aproximadamente están en torno a esos precios, ¿ok? Vuelvo a decirles, en el caso de los flamenco y esta colección que se llama Barcelona, realmente yo creo que lo pusieron por ponerle el nombre. No tiene tanta atribución a lo que es Barcelona. A mi entender, Barcelona es algo que podríamos decir que es una ciudad moderna, de vintage poco tiene, y que es, digamos que es la cabeza de España hacia afuera. Volviendo, no creo que tenga mucho que ver esta colección, como hablamos antes, a Barcelona, pero como siempre, los nombres son fáciles de poner, y hacer una colección con un nombre nuevo, pues ya ven, facilísimo. Vuelvo a decir, nada que ver a Barcelona, para mí, ¿ok? Seguimos. Quitando esta colección, nos vamos directamente a Amazona. Venimos aquí, es la siguiente colección que estamos viendo. Esta sin duda es para una persona que le gusta ir al trabajo con su bolsito. Son bastante recatados,
el diseño. Es más, diría que, mira, este bolso a mí me parece que está bueno. Está bueno, sí, está bueno. Tiene un corte clásico, ¿sí? Es más, ¿sabes qué sensación me da este bolso? Cuando vas a ver equitación, cuando vas a ver los caballos, a las carreras. Esa es la sensación. Le pones un sombrerito a la mujer y se va con este bolsito y pega, estupendo. Ahora, si tenés la capacidad, vuelvo a decir, para gastarte 1950 euros, no te puedes ir a las carreras, te puedes comprar el caballo, ¿ok? Pero está bueno, me parece que está bueno, es una calidad exquisita. Esto es lo que me gusta a mí. Esto, ves, ya un color cambia realmente el producto. Vamos a ver qué tal. Con doble cierre. En la parte de abajo tiene unos apoyos en metal. Están bien, no están mal. Acá si hubiesen puesto una modelo un poquito más alegre, posiblemente venden más, me imagino. Pero está bueno, está bueno. Si ven, es un tamaño medio y pequeño, diría, ¿no? Pero está bueno, me gusta, me gusta. Así que a esta sí que le doy aprobado, me parece que está bien. No es lo que yo me espero para el web, pero está bueno. Vamos a otra colección, Hammock. Están buenos, sí señor. Acá sí veo creatividad de verdad. Mirá lo que es este bolso. Este está bueno. Esto está ya en el nivel que yo me esperaba, ¿sí? Y realmente si tengo que pagar entre 1.300 a 3.000, casi 2.000 euros que hemos visto hasta ahora, estos me parecen que valen la pena. Son bolsos realmente que están chulos. Mirá, la combinación de los colores, buena. Este bolso que estamos viendo acá, a mi entender, las asas están muy bien terminadas, en un color excelente, no es ni muy claro ni muy oscuro. Importante, si lo vas a usar todo el día, lo vas a ensuciar. Y después, estos colores verdes por interior y un poquito más claros por fuera, en un tono un poco amarillito, me parecen que son exquisitos. Pero de este bolso lo que me gusta es cómo se abre. Me parece que es exquisito. Mira lo que es esto. Es que es un abanico, parece. A esta colección yo le pondría abanico o lo que más relacionado a España, a ver si nos entendemos, ¿sí? Están buenos de verdad. Ahí lo estamos viendo de lateral, ¿sí? Son bolsos cerrados, ¿ok? Me parecen, realmente, esto sí me parece bueno, ¿ok? A este sí le doy el aprobado. Este bolso en específico me gusta para una mujer. Me gusta, sin duda. ¿Ok? Bueno, después hay diferentes combinaciones de colores y si yo tuviese que dar mi opinión, yo no lo compraría en este caso en un solo color, en una sola tonalidad. Yo lo compraría en diferentes tonalidades, combinaciones, que eso sí me gusta. Me parece que queda mucho más estético y los otros un poquito más sosos. Pierde un poquito el nivel de diseño que viene entregándote este bolso si le metes solamente un color. Me parece, es mi opinión. Seguimos con la siguiente colección de Kate Bags, ¿ok? Esto no me gusta. Esto ya lo he visto un montón de veces y lo he visto en Asia muchísimo. Sin duda viene de acá, ojo, es una copia posiblemente de las que utilizan ellos, pero este doblez que hacen aquí adelante, a mi entender, es algo que se usa hoy, mañana y pasado, y dentro de 6 años ese bolso lo tenés que guardar porque ya no gusta. A mi entender, ¿ok? Si tuviese que elegir un bolso para regalar, lo paso olímpicamente, por ello, tan rápido como llegamos, nos vamos. Fuera esta colección. Puzzle. Esta es de las colecciones que es más interesante. Si mal no recuerdo, salió hace 3 años la primera colección relacionada a estos bolsos, ¿ok? La evolución de estos bolsos primero empezaban siendo como ¿ok? Y hoy por hoy ya tienen estampados estos mismos bolsos. Vamos a ver uno tipo para que entendamos lo que estamos hablando, ¿ok? Son diferentes planchas unidas transversalmente, formando prácticamente un puzzle y haciendo lo que es este bolso, ¿no? Que me parece realmente diseño, ¿sí? Esto es
a día de hoy. ¿Okay? Precio un poquito más económico, 1.700 euros. No sé si les parece que está muy caro o no. A mí me parece que está dentro del rango. Y acá vemos lo que les comentaba antes. Estos son estampados directamente florales, bastante clásicos el estampado, pero con la combinación de los colores queda bastante bien. Está bastante potable, ¿eh? Es potable, ¿sí? 2.400 euritos, casi nada, ¿sí? Espero que lo que metas dentro cueste por lo menos el doble, porque si no, no vale la pena ir con un teléfono malo o con una cartera mala cuando tenés un bolso de 2.400 euros. Te daría vergüenza después sacar las cosas. Así que, pensátela. Lo que te digo, si te gustó, suscríbete. Y si no...